Bueno, nosotros vamos a hablar lo que es lenguaje científico. El equipo está conformado por Itzel, Coahuatzi y Nicolás Hernández. En este video vamos a hablar de un tema y tres subtemas. El tema sería lenguaje científico, los tres subtemas serían características de fondo, características de forma y características de escritura científica. Estos últimos dos subtemas los va a explicar mi compañera Itzel, mientras que yo me centraré en los primeros dos. Vamos a hablar acerca del lenguaje científico. Pero para poder entender esta parte del lenguaje científico tenemos que partir de primero qué es el lenguaje. Y el lenguaje se conoce como un sistema de signos a través del cual los individuos pueden comunicarse. Estos signos son tres en específico: uno sonoro, dos corporales y el tercero es gráfico. El signo sonoro pues obviamente es por medio de la voz o por medio de sonidos. El signo corporal es más que nada el movimiento, gesticulación, entre otras cosas. Y el escrito, que básicamente es grafía, en este caso todo lo que se tenga que llevar a cabo en escritura como tal. Es aquí donde el lenguaje científico se desarrolla más y se practica con mayor frecuencia. El lenguaje científico como tal ya es un conjunto de variedades lingüísticas, ya es como un consorcio completo en el cual se tratan de transmitir conocimientos específicos de ciertas cosas, como lo es la ciencia y la técnica. Este tipo de lenguaje es utilizado en textos divulgativos, didácticos y de informe. Por hacer mención de algunos, podrían ser revistas, monografías y oficios en el mismo orden. Algo que es muy característico de este lenguaje es que tiene cuatro cosas importantes. Uno, es un vocabulario específico. Dos, son textos objetivos, tienen que tener una objetividad. Son precisos y más que eso son universales, o se puede decir que son del tipo universal. Aquí tenemos un ejemplo que dice: el cambio de condiciones produce un efecto hereditario, como en la época de florecer de las plantas cuando se las transporta de un clima a otro. En los animales, el creciente uso o desuso de órganos ha tenido una influencia más marcada. Así, en el pato doméstico se encuentra que, en proporción a todo el esqueleto, los huesos del ala pesan menos y los huesos de la pata más que los mismos huesos del pato salvaje. Y este cambio puede atribuirse seguramente a que el pato doméstico vuela mucho menos y anda más que sus progenitores salvajes. Si podemos darnos cuenta en este pequeño ejemplo, tenemos un vocabulario específico como son la palabra hereditario, la palabra progenitores, por hacer mención de dos. Es muy objetivo, te dice prácticamente a qué se define el tema, es preciso, no anda redundante y es universal. Cualquier persona que lo lea puede entenderlo, a excepción de estas dos pequeñas palabras que a lo mejor podrían causar algún conflicto, pero buscando su significado le entenderían mejor. Algo que es importante en estos textos es que debe tener un fondo, y este fondo debe tener 5 características específicas. Uno, debe ser coherente, debe tener sentido, no debe ser redundante, no debe de cantinflear como se le conoce comúnmente. Debe tener un contenido interesante. ¿Para qué? Para que el lector se profundice en esta temática y no cause conflicto con otras normativas. La fundamentación de ideas es clave para este tipo de textos. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos en valoraciones subjetivas como el posiblemente es así o es así porque así lo dijeron, sino que aquí ya es más específico. Aquí todo tiene una explicación, todo tiene un porqué y todo tiene una sintaxis coherente. La concordancia y la originalidad, esto es más que nada una técnica de redacción que se utiliza para que todo las demás ideas tengan una coherencia concreta y tengan esta fluidez, como se mencionó más adelante, y un buen vocabulario. Estas dos hacen del texto científico un texto muy amplio, muy capacitado para llevar a cabo la transmisión de información. ¿Sí? A continuación mi compañera Itzel dará la explicación de los otros temas y le cedo la palabra. Bueno, el lenguaje científico es un tipo de lenguaje formalizado, al igual que el lenguaje técnico, pues se caracteriza por su especificidad. Dentro de las características de forma se encuentran el estilo de redacción. Pues es propio de cada individuo y tiene mucho que ver con el estilo científico. El estilo impersonal pues se caracteriza ya que las oraciones no tienen un sujeto concreto,
Algunos verbos pues pueden ser usados de forma impersonal, como los fenómenos climáticos. También existe un lenguaje específico. Este pues está en función del contexto, ya que pues los usuarios suelen ser expertos. La normalización de la terminología, pues esto es gracias a los centros de desarrollo de terminología, ya que atribuyen la normalización a los nuevos términos. Esta condición pues es indispensable para que se lleve a cabo la comunicación científica. También está la formación de siglas, denotación de los símbolos y fórmulas. Estas se trata en ambos casos pues de acortar el sintagma que favorecen la comunicación científica. Así pues observamos que los lenguajes especializados contribuyen a facilitar la comunicación entre las comunidades científicas internacionales y como consecuencia el desarrollo de la ciencia propia de cada uno de los países. Existen 3 reglas principales: tener algo que decir, decirlo y no decir nada más. Bueno, actualmente el principal vehículo de la comunicación científica pues es a través de los artículos científicos, ya que los resultados de las investigaciones que aportan una nueva idea o un nuevo conocimiento deben de ser publicados. Bueno, esto nace a raíz de la observación de algún fenómeno, posteriormente la elaboración o planteamiento de alguna hipótesis, la verificación de esta a través de experimentos y finalmente la conclusión en el que se confirma la hipótesis. Dentro de las características de la escritura del lenguaje científico se encuentra la precisión. Quizá la precisión es la cualidad más importante del lenguaje científico. Esto implica pues una correlación biunívoca entre los términos científicos y las ideas, los conceptos y las definiciones. Esto se logra esencialmente mediante un abundante uso del léxico específico. Este pues es de tipo monosémico. Este término se utiliza para las palabras que tienen un único significado, a diferencia de la polisemia, que las palabras pues tienen varios significados. Una sola palabra tiene varios significados. La claridad, esta está dada por la gramática, ya que debe de existir concordancia, correlación en los tiempos, entre otros factores. Pues las oraciones deben estar constituidas de forma correcta. Comienzan con un infinitivo, gerundio o participio, hasta complementos circunstanciales que sirven para situar circunstancias de los hechos, tanto sintagmas nominales precedidos de preposiciones como subordinadas adverbiales, especialmente causales y finales. Los enlaces y los conectores pues sirven para consolidar la coherencia de los textos, ya que distribuyen o separan los párrafos o refuerzan las relaciones básicas. La coherencia está muy relacionado con la claridad. La objetividad pues se consigue destacando los hechos, los datos y determinando las circunstancias que acompañan a los procesos, con lo que la importancia del sujeto queda diluido y pasa a segundo término. Las escrituras del lenguaje científico se dan en un idioma universal. Puede ser el francés o el inglés. Estos, a partir del siglo XX, se determinan como lenguas universales de la ciencia. También pues tienen una voz pasiva e impersonal. También se utilizan recursos no lingüísticos como pueden ser las gráficas, los símbolos o las fórmulas. Estos tienen como finalidad darle objetividad y universalidad a los textos y debe de existir una relación entre lo locutivo y lo ilocutivo.